Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Experimentando el amor de Dios con nuestros hermanos Juan y Lucrecia Ortiz. De María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, aquí en su programa Experimentando el amor de Dios. Espero que estén todos bien desde sus casas donde nos están escuchando en este viernes y sobre todo viviendo de la gracia de Dios. Hoy vamos a empezar nuestro programa dedicado al credo apostólico, el que profesamos toda la semana durante la misa. Vamos a dedicar hoy una parte a los artículos del credo. Vamos a empezar nuestro programa de hoy invocando al Espíritu Santo y poniéndonos en las manos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues hoy nuestro programa va a estar dedicado al credo apostólico. Pues el credo, ustedes saben que el credo es importante porque no solamente es una oración, es un himno de nosotros los católicos para profesar nuestra fe en Dios, sino que también fue creado aproximadamente en el siglo II, el siglo III, después de Cristo, para contrarrestar las herejías de personas que creían, que tenían otras creencias que no eran las católicas, y pues durante algunos concilios se creó el credo que hoy actualmente rezamos en nuestra iglesia. El credo es una oración que se recita durante la misa. Permite a los cristianos católicos reafirmar su fe en Dios y en los dogmas de fe, como la Iglesia, la Santísima Trinidad, los arcángeles y los santos. En esta oración se relata la historia de Jesucristo, de su paso por la tierra y su sufrimiento. El credo se realiza desde el siglo más o menos V, legalmente ya oficialmente, y fue creada por la Iglesia romana por orden del emperador Constantino. Esto es una de las partes. Entonces, el credo normalmente tiene 12 artículos. De esos 12 artículos, el primero que es por ejemplo, el credo apostólico, el credo corto, lo que decimos, tiene: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ese es el primer artículo. Pues, Jesucristo es el único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Estos artículos, que el Catecismo de la Iglesia los divide en 12, son importantísimos porque primero profesamos nuestra fe. El primer artículo, que es creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es donde nosotros, lo importante es si realmente el credo nosotros lo vivimos en nuestra vida. Por eso las oraciones no es solamente recitarlas y decirlas, o como dicen los protestantes, que nosotros lo que hacemos es repetir, y hay personas que en realidad lo que hacen es repetir las oraciones y no se viven. El credo es una oración en la cual nosotros profesamos de que Dios realmente está vivo, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en Dios Padre. ¿Por qué creemos que Dios Padre? Primero, para creer en Dios Padre, tenemos que saber quién es nuestro Padre. Si realmente para yo creer en el Padre, tengo que saber quién es mi Padre. ¿Crees realmente de que Dios es tu Padre? ¿Y cuál es la función de un padre? Por ejemplo, un padre, ¿qué es lo que hace? Un padre trabaja, provee para el hogar, te cuida. Por ejemplo, a mis hijos yo los cuido. El padre cuida a los hijos de cualquier cosa, de cualquier mal, vigila de ellos, sustenta, trae el alimento para el hogar, no los abandona. El padre es el que le da cobijo, el que vigila, el que cuida, el que está ahí siempre pendiente de sus criaturas, de sus hijos.
Entonces, creo en Dios como Padre. Es una pregunta que de ustedes, de sus hogares, espero que estén pensando. ¿Crees realmente que Dios es tu Padre? De que Dios provee, de que Dios no te abandona, de que si hay situaciones en tu vida que no han sucedido, ha sido porque Dios como Padre te ha cuidado. Y si hay situaciones en las cuales has caído y ves cómo sales de ellas, es porque Dios te ha sacado de ahí, de esas situaciones, te ha liberado, te ha resucitado, te ha transformado. Entonces, ¿crees realmente de que Dios es tu Padre o Dios es Dios? Porque una cosa es ver a Dios como Dios y otra cosa es verlo como Padre, como el que está ahí contigo siempre acompañándote, de manera de que tú no te sientas ni huérfano, ni un hijo rechazado o ¿cómo se dice? Un hijo bastardo, sino de que realmente Él es tu Padre. Luego sigue ese mismo artículo. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. ¿Crees realmente que Dios creó el cielo y la tierra? ¿O fue otra cosa? ¿O crees en otras cosas? ¿O crees que todo fue otra cosa? ¿De que Dios no existe? ¿De que en realidad después de esta vida no hay nada? ¿De que el cielo no existe? ¿Crees realmente de que Dios creó el cielo y creó la tierra? ¿O tú crees que el cielo no existe? ¿O crees de que la tierra tampoco es algo, no sé? ¿Qué crees realmente? Si Dios creó el cielo y la tierra, entonces eso quiere decir de que Dios tiene el control de todo y de que todo lo que sucede es por el pecado del hombre, pero que nada va a pasar, nada te va a ocurrir porque Dios está contigo. Y que Él creó la tierra, es decir, que te creó a ti, a su imagen y semejanza. Y de que tú eres su templo y de que tú eres su criatura divina, de que tú eres su criatura especial, realmente es creer. Entonces este primer artículo nos invita no solamente a recitarlo y a repetirlo, sino a creer realmente de que Dios es nuestro Padre, creador del cielo y de la tierra. Y así como creó el cielo y la tierra, te creó a ti y a mí con una vida, con unos padres, creó a tu país, creó a tu sector, creó todo para que tú fueras feliz. Cuando nosotros realmente descubrimos de que Dios nos creó a nosotros, somos felices, porque no andamos por la vida viviendo como chivos sin ley, o como si nadie nos quisiera, o como que estamos solos, abandonados, no, sino que este primer artículo del credo nos invita a experimentar de que Dios es nuestro Padre Creador y de que Él está con nosotros porque Él creó el cielo y la tierra y lo creó habitable para que tú y yo seamos felices. Hay personas que creen que Dios creó el cielo y la tierra para que nosotros vivamos, suframos, vivamos tristes, de que vivamos una vida de tragedia. No, Dios creó el cielo y la tierra para que nosotros seamos felices. Creó la tierra para que eso sea un paso para luego irnos a el cielo, que es nuestra morada eterna. Vamos ahora con el segundo artículo del credo, que es, ya decimos que el primero es creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El segundo es creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Cuando decimos que creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, nosotros estamos diciendo de que Jesucristo es el único Hijo de Dios y que es un Señor. ¿Qué significa Señor? La palabra Señor significa que es el jefe, que es el Dios de dioses, el verdadero Hijo, el que Dios envió para salvarte y para salvarnos a nosotros como verdadero Salvador. Es decir, este segundo artículo nos está diciendo de que Dios envió a su Hijo Jesucristo como único Salvador. ¿Crees tú realmente que Jesucristo es tu único Salvador? ¿O todavía crees que a ti te puede salvar el dinero,
de que a ti te puede salvar el doctor fulano de tal que está en Massachusetts, o el doctor fulano que vive en Santo Domingo, o el doctor fulano que vive en Miami, en Caracas, en Bogotá. ¿A quién realmente tú crees? ¿Cuál es tu Señor? Si nosotros realmente creemos en este artículo de que Jesucristo fue enviado por Dios como Señor de nosotros, como nuestro auxilio, como nuestro socorro, también ahí nosotros estamos diciéndole a Dios que realmente Él envió a su Hijo Jesucristo para que yo fuera feliz. No solamente lo envió sino para salvarnos de la esclavitud, de la tristeza, del abandono, del sinsentido, de la depresión. Hay mucha gente que ahora confía más en la vacuna que en el mismo Dios. Hay gente actualmente que confía más en su fuerza, en su trabajo, en sí mismo, que en Dios, sabiendo que es Dios mismo el que te da la fuerza, de que te da las ganas de levantarte todos los días, el deseo, la voluntad a trabajar, a luchar. Es Dios mismo el que permite todo eso. Entonces, este es el segundo artículo que nos dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Nos invita a ver a Dios en su Hijo Jesucristo como un Hijo, que nos invita a confiar plenamente en que es Él nuestro Salvador, en deshogar, en entregarle todo nuestro sufrimiento, nuestra tristeza, nuestros pecados a los pies de Jesús, y Él en la cruz clavó ahí están clavados todos nuestros pecados, sean lo que sean, fueran lo que fueran, todo ahí en la cruz para que nosotros seamos felices y para que Él fuera el Señor y soberano de nuestras vidas. Ahora pasamos al tercer artículo del credo apostólico, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Este tercer artículo es importante también porque la encarnación misteriosa de la unión de la naturaleza divina humana en la única persona del Verbo, Jesús, verdadero Dios y hombre. María es la Señora llena de gracia y virtudes, Madre de Dios y Madre nuestra. Dios le concedió algunos privilegios. Fíjense, este tercer artículo, vemos cómo Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació, es decir, que estuvo 9 meses en el vientre materno, que experimentó la vida, que experimentó 1 mes, 2 meses, 3 meses, nació como cualquier hombre, como todos, pero que fue concebido, es decir, que la Virgen María nunca tuvo relaciones sexuales con San José, y después que parió, que dio a luz, tampoco, ella siempre fue virgen. Dios le dio gracias especiales tanto a ella como a San José, y es importante que nosotros sepamos de que por eso San José, cuando hay problemas con la castidad, cuando algún joven dice que no puede salir de algún problema, o en el noviazgo, o algún hermano que tiene problemas con la castidad o problemas con la sexualidad, es importante orarle a la intercesión de San José castísimo, para que interceda ante el Padre y nos conceda, orándole a Dios y pidiéndole a Dios por la intercesión de San José, que nos regale el mismo espíritu de San José de la castidad. Ese espíritu de templanza, ese espíritu de concederle el sostenerse, el no desesperarse, el tener control de sí mismo, es una gracia. Entonces, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Es la encarnación de Jesús en la carne humana. ¿Dónde se encarnó? En el vientre de la Virgen María, el Espíritu Santo, y nació el fruto que es Jesucristo. ¿Crees realmente esto? ¿O crees a las doctrinas evangélicas protestantes de que Jesucristo no nació y que la Virgen María no es santa y que tuvo muchos hijos y que patatín patatán y tantas cosas y tantas mentiras? Pues el credo apostólico y este tercer artículo nos invita a orar, y esta oración a ver cuál es realmente nuestra verdad. Y nuestra verdad es que la Virgen María fue quien llevó en su vientre
a Jesucristo y que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Vamos ahora con el cuarto artículo. Yo me imagino que deben estar aquí escuchando y les estoy haciendo un resumen breve de estos artículos porque son interesantes, porque muchas veces oramos y hacemos oraciones durante la misa, pero no sabemos qué significa y qué son, o lo decimos como las cotorras, como los loros, repetimos y no sabemos lo que decimos, no lo hacemos con fe. En este cuarto artículo dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Está facilito. Jesucristo sí padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, sí. Está escrito de que Jesucristo estuvo delante de Poncio Pilato. Jesucristo fue allá. ¿Y qué fue lo que hizo Poncio Pilato? Pues se lavó las manos y Jesucristo profesó su fe. Nosotros como cristianos estamos llamados a profesar nuestra fe delante de Pilato. ¿Quién es Pilato? Pues Pilato era el gobernador, era un jefe, era un político de aquel entonces. Pues este artículo también a nosotros nos invita a profesar nuestra fe delante del mundo, delante de la sociedad que muchas veces se lava las manos, de que muchas veces no cree en Dios, a profesar nuestra fe que está puesta en Dios, de que es Dios mismo, porque cuando él estuvo delante de Pilato, como dice la carta 1 Corintios 15, versículo 3, nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios hacia nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Cuando está ahí, Pilato le dice: ¿es verdad lo que dicen sobre ti? Y entonces él le dice: ¿es verdad que eres el rey de los judíos? Y Jesucristo le dice: tú lo has dicho. Y Pilato, él lo vio y realmente él no vio ningún mal, pero por los demás, por el pueblo, por los sumos sacerdotes y por toda esta gente que estaban en contra de Jesús, él se dejó llevar porque él prefirió la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchas veces somos así, que preferimos la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Y al final él les liberó a Barrabás y crucificaron a Jesucristo, un inocente. Vamos con el quinto artículo. Dice: descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. ¿Quién descendió a los infiernos? Jesucristo. Cuando Jesucristo resucita al tercer día, él desciende a los infiernos. ¿A los infiernos cuál fue? Cuando él descendió fue a rescatar a todos aquellos que habían muerto antes de la crucifixión. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿qué significa que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos? Significa que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Como decíamos en el artículo, si no me equivoco, en el segundo artículo. Como Él es el Señor de la vida y el Señor de la muerte, Él descendió, apenas murió, descendió a los infiernos. Y en el infierno su alma bajó, y ahí al encuentro de los justos, es decir, dicen los grandes teólogos y los santos y la gente que se dedican a estudiar bien la Biblia, y no me acuerdo bien el libro de los apóstoles, que Él descendió a los infiernos y fue a rescatar a las almas justas, porque el cielo todavía no estaba abierto para todos. Y dicen que fue y subió al cielo. Hay una iconografía muy linda del descenso a los infiernos, y sale Él rescatando a Noé. ¿Se acuerda de Noé? El de la arca. Él rescató, creo que a Adán. A mucha gente que habían muerto, todos los santos del Antiguo Testamento, Jeremías, descendió a los infiernos y los subió al cielo, porque antes de la resurrección de Jesucristo el cielo estaba cerrado, y Jesucristo vino como Señor de la vida y de la muerte y nos abrió el cielo para que nosotros podamos ir con más facilidad al cielo. Entonces, no solamente eso es cuando nos muramos. Miren algo muy importante, que es que este artículo siempre a mí me llama mucho la atención,
Porque Jesucristo desciende a los infiernos. ¿Y qué son los infiernos? El infierno es la muerte. La muerte es el pecado. Cuando usted y yo experimentamos la muerte, el pecado, experimentamos el infierno. Y fíjate lo que dice este artículo, que Jesucristo desciende ahí a esa muerte, ahí a ese infierno, ahí donde nadie puede entrar. Jesucristo desciende ¿a qué? A liberarnos, a resucitarnos, a darnos la vida. Entonces con este quinto artículo, quiero ahora hacer una pausa musical y que ustedes durante esta pausa musical y escuchen esta hermosa alabanza, ustedes piensen un poco en este artículo de que Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. ¿Qué pasó? Que Él desciende al infierno de nuestro pecado, al infierno de nuestro sinsentido, y después nos resucita, de manera que Él no nos deja a nosotros sus hijos en la muerte, sino que nos da la vida. Vamos a esta pausa musical y ya regresamos. Brotó la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Date a tus hijos.
Seguimos aquí en su programa Experimentando el Amor de Dios, hoy con nuestro tema, el credo apostólico. Yo creo que vamos a hacer un pequeño resumen de los 5 primeros artículos que hemos hablado en esta noche, que hemos hablado primero del creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que es la verdad. Este primer artículo, que es el credo, creo en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, es la verdad que debería llenar de alegría y de paz todos los momentos de nuestra vida. Decir Padre Todopoderoso es ser consciente de que todos los acontecimientos, todas las personas que nos rodean son como manos de Dios a nuestro servicio. Dios Padre todo lo piensa y organiza para nuestro bien. El segundo artículo que vimos esta noche es: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Detengámonos aquí, no lo digamos deprisa. Estamos en el meollo de nuestra fe, lo que yo les decía hace rato. Creer en Jesucristo es hacerlo conscientemente el blanco de nuestra mirada, de nuestro pensamiento, de nuestro afecto, palabra y vida. Lo cantamos alegre. No fiéis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis, no esperéis. Solo Él es el camino y la verdad. Es bonito cantarlo, mas lo será si responde nuestra vida. En realidad, la santidad a la que el Concilio Vaticano II llama a todos los bautizados es enamorarse de Cristo. Escuchen bien de este segundo artículo. Lo que el Concilio Vaticano II nos invita a todos los bautizados es a enamorarnos de Cristo. Pensemos en Pablo, en San Agustín, en San Francisco de Asís, en Teresa de Jesús. Todos y todas santos de ayer y de hoy no han recorrido otro camino que enamorarse de Cristo. Recordemos que el cristianismo no son unas creencias, unos sacramentos, unos mandamientos, unas plegarias. El cristianismo es una persona, y esta es Jesucristo. Él es quien da pleno sentido a las creencias, sacramentos, mandamientos y oraciones. Seamos consecuentes con nuestra fe. Mientras estaba entre nosotros, decidí no conocer nada más que a Jesucristo y a un crucificado, decía San Pablo. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, al que tú has enviado, Jesucristo. Y lo dice el Evangelio de San Juan. El venerable Pablo VI decía, hablando a la juventud en Manila en el año 1970, Jesucristo, recordadlo, este es nuestro anuncio constante, es el nombre que hacemos resonar de toda la tierra y por todos los siglos. Recordadlo y meditarlo. El Papa ha venido aquí entre vosotros y ha gritado, Jesucristo. Tercer artículo, nació de Santa María Virgen. Este tercer artículo, que nos dice que nació de Santa María Virgen, la figura entrañable de María, a quien el Concilio Vaticano II dedica el capítulo 7 de la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, miembros excelentísimos y enteramente singular de la Iglesia y tipo y ejemplar de la misma en la fe y en la caridad. El Santo Concilio recomienda a todos los hijos de la Iglesia que fomenten con generosidad el culto a la Santísima Virgen. Este artículo nos invita a rendirle un culto agradable a la Virgen María, de generosidad. ¿Por qué generosidad? Porque gracias a ella nació. Si ella hubiera dicho que no, ¿cómo se hubiera hecho? Ella fue escogida, y mira cómo ella dijo que sí, y mira todo el sufrimiento que pasó, porque ella sabía que detrás de todo esto había algo muy importante, es decir, el discernimiento la acompañó siempre. La maternidad de María, dice el Concilio Vaticano II, perdura constantemente. Asunta al cielo, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniendo los dones de la salvación eterna. María está en la entraña de nuestra fe. No se puede entender a Jesús sin María. Eso sí, es así. No se puede encontrar a Jesús sin María. No se puede amar a Jesús sin amar a María.
María nos ha dado a Jesús. María nos lleva siempre a Jesús, como en las bodas de Caná. María sigue indicándonos hacer lo que Él os diga. Esta es la más auténtica devoción a María. Luego seguimos con el cuarto artículo que dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Este cuarto artículo, aunque sea el tiempo de Pascua el que sucedió esto, nos hará bien recordar que padeció, fue crucificado. Hay que mirar la cruz de Cristo, o mejor dicho, hay que mirar a Cristo clavado en la cruz. Recordemos, cuando yo sea levantado entre el cielo y la tierra, atraeré a todos hacia mí. La cruz, desde que Cristo murió en ella, ha dejado de ser instrumento de suplicio para transformarse en instrumento de salvación. Esta transformación se debe al motivo del amor. El amor es capaz de transformarlo todo en nuestra vida. Es increíble porque hace días estaba leyendo sobre el apóstol San Juan, que siempre anuncia el amor de Dios, y el amor, y el amor, y el amor. Y Juan Pablo II lo decía mucho también, que el amor transforma todo. A veces nosotros creemos que cuando vivimos situaciones difíciles, por ejemplo de injusticias, o de que alguien habla mal de nosotros, o cualquier situación que realmente amerita que nosotros corrijamos al otro, o que quizás lo amemos, hay una decisión. Es decir, yo creo que todos muchas veces nos encontramos en esa encrucijada de o amo al prójimo o hago la justicia a mi manera. ¿Qué hago? O yo hago mi justicia y me pongo a decirle a todo el mundo de que fulano hizo esto mal, de que tal, de aclarar las cosas delante de todo el mundo, o se lo dejo en la justicia de Dios y solamente lo acepto a Él, porque quizás esa persona que habló mal de ti, o te hizo esa injusticia, o te hizo ese daño, esa persona está más mal que tú. Y nosotros, por el discernimiento y por el amor de Dios, tomamos la decisión de amarlo. Yo creo que este amor transforma. El amor transforma muchas veces. Y yo creo que eso es lo que hace falta en nuestras vidas. En el cristianismo hace falta muchas veces el amor. Mostrarle amor al prójimo. De que no lo juzgamos. De que no estamos esperando de que él se equivoque para decirle: te equivocaste, tú no sirves para nada. Sino más bien mostrarle de que Dios lo ama muchísimo. Entonces imagínense si todos fuéramos así. Si todos mostráramos el amor de Jesucristo. Porque si Jesucristo nos amó, que se entregó en la cruz por nosotros, y si nosotros comulgamos y Jesucristo vive dentro de nosotros, es porque nosotros también podemos amar. Porque para eso Jesucristo vive dentro de nosotros. ¿Nosotros para qué comulgamos? ¿Para salvar nuestras almas? No, para que Jesucristo sea uno en nosotros y en nosotros se pueda manifestar su amor, y el prójimo, nuestros vecinos, nuestros más cercanos, puedan ver de que Dios está vivo, porque usted puede amar al enemigo. Es un artículo muy profundo, porque Jesucristo padeció, Jesucristo sufrió, estuvo ahí, lo injuriaron, le dijeron tantas mentiras, decían tantas falsedades de él, y Pilato le dice: ¿eres tú acaso el Hijo de Dios? Y él dice: tú lo has dicho. Y la gente decía: mira lo que dice el mentiroso este. Es increíble cómo muchas veces ponemos en tela de juego la integridad de otro. Cómo podemos muchas veces hablar mal de otro, malponerlo y destruirlo. Y Jesucristo nunca hizo eso con nosotros. Jesucristo nunca habló mal de nosotros. Nunca, ni aunque nosotros cometamos pecados que nadie se entera, Dios, que lo ve todo, Él sabe, y nunca ha hecho de que nadie sepa tus pecados.
¿Por qué lo hace? Por amor a nosotros. Porque si Dios realmente hiciera justicia, Él diera a demostrar y mostrar a todo el mundo cómo nosotros somos de pecadores. Y Dios no, Dios lo mantiene muchas veces en secreto. ¿Por qué? Por amor a nosotros, porque nos ama, porque no nos echa en cara nuestros males, sino que nos trata con amor y con misericordia. Entonces, vamos con este quinto artículo, que es con el que hicimos la pausa en la primera parte del programa, que dice: resucitó al tercer día de entre los muertos. Es decir, Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. En este artículo, Cristo ha resucitado, más aún, Él es la resurrección. Jesús dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. ¿Por qué no rehacemos esta conversación con Jesús? Por el bautismo hemos resucitado con Cristo. Hay que emprender una vida nueva. Para el bautizado el pecado es algo antiguo, anticuado. Es cosa del hombre viejo. La vida nueva se caracteriza por un estilo nuevo, un no al pecado, un sí a Dios y a los hermanos. Son las promesas del bautismo, hay que vivirlas. Un no al pecado, a todo pecado. Un sí a Dios que se concreta en un sí cordial a la iglesia, maestra y madre, por voluntad de Dios. Un sí afectuoso y constante a los que viven a nuestro alrededor. En un sí al deber de cada día, estudio, trabajo. Es un sí a la sociedad que espera y tiene derecho nuestra colaboración. En un sí a toda persona necesitada de afecto, comprensión y ayuda. Es un estilo nuevo. Es el único estilo que puede transformar el mundo. En el bautismo recibimos una vida nueva, pero toda vida requiere un desarrollo. Es imprescindible el ejercicio de virtudes, digamos, una gimnasia espiritual. Ante una alabanza nos sentimos halagados. La fe que dice que eso no me pone ni me quita nada. No me entretendré ante un desprecio, quedamos disgustados. Es decir, la fe nos lleva a vivir una vida nueva, a no quedarnos en la muerte, a no quedarnos en la rabia, en el rencor, sino a ponernos a los pies de Jesús y en las manos de Jesús y decir: Cristo ha resucitado. Porque si Él dice: yo soy la resurrección y la vida nueva que Jesucristo nos da por medio de la resurrección y después que descendió a los infiernos, es para que nosotros también seamos felices, para que nosotros digamos un sí todos los días a los hermanos, a colaborar, al servicio, a la ayuda. Y si alguien te hace un mal, pues nada. Miren, es interesante porque en mi párroco de aquí, de la parroquia donde nosotros vivimos en Santo Domingo, él en estos días estaba hablando de la plenitud en Dios. Y era interesante porque él decía que la plenitud en Dios está en el amor al prójimo. Cuando nosotros amamos al prójimo, como dice, que le dice a este joven: Señor, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y Jesucristo le dice: ama al prójimo como a ti mismo, y ve y vende tus bienes, y de esos bienes que tú vendas, dale a los pobres y ayuda a los pobres. Entonces, él dice: ya yo amo a Dios, pero no quería vender los bienes. Y se fue muy triste, porque tenía su corazón en los bienes, es decir, que Jesucristo no era su Señor, de que Dios no era su verdadero Dios, que él tenía su corazón puesto en los bienes de este mundo. Fíjense que, como le decía, mi párroco aquí dice que la felicidad está en el amor al prójimo. Cuando nosotros realmente amamos al prójimo, sin querer cambiarlo, cuando nosotros aceptamos a aquel hermano de nuestra comunidad eclesial, de nuestro grupo de oración, de nuestro movimiento, de nuestra comunidad, cuando nosotros aceptamos a aquel párroco, a fulano, a fulana, sin querer cambiarlo, esa es la plenitud completa de la cual habla que Jesucristo es
la resurrección, que el que esté en Él no morirá jamás. ¿Qué significa que no morirá jamás? Pues que cualquier problema que venga, cualquier hermano, cualquier hermana, cualquier situación, un hijo enfermo, un hijo con problemas, un esposo con problemas, una esposa con problemas, la enfermedad, la escasez, cualquier situación que venga, si Jesucristo es la resurrección y el que está en Él y el que cree en Él, no morirá jamás. De manera que nosotros podemos ser felices y muchas veces nos enrollamos y nos ahogamos en un vaso de agua porque nos ponemos en pleitos y en dificultades con el hermano, con los hermanos, y que aquel, que el otro, nos decimos, nos dejamos de hablar y nos metemos en aquellos rollos. Incluso hay gente que mata, asesina, critica, y entre nosotros tantos líos, solamente porque no creemos realmente que Dios es el Dios de la resurrección, que Jesucristo ha venido a vencer la muerte y que la muerte no nos va a afectar porque Él ya la venció. Y la muerte no es solamente la muerte física, es la muerte de nuestra alma. Es que nuestra alma no va a experimentar jamás la tristeza, el abandono, el sinsentido, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo. De manera, mi querido hermano, que si usted se siente triste, de que su vida no tiene sentido, de que si usted está que no aguanta a fulano o a fulana, que sientes que la fuerza ya no tiene fuerza, de que ya no puedes, pues te digo esta palabra: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá jamás. Créete esto, de que Jesucristo ha descendido a tu infierno y al mío para darnos vida, y vida en abundancia, vida, mucha vida, alegría en medio de los pecados. No dejes que los pecados te quiten la paz, la alegría. No dejes que los pecados te dejen o te quiten las ganas de seguir en la iglesia, de seguir orando. Sigue orando aunque estés en pecado, aunque no puedas salir del concubinato, aunque no puedas confesarte. Sigue orando, que Dios está ahí, Dios no te va a abandonar. Dios te va a sacar de esa situación, ya lo verás. Dios te ama muchísimo y ha descendido a nuestros infiernos, a nuestra amargura, a nuestro lo peor, a donde nadie puede entrar, a lo más secreto, a lo más íntimo. Ahí descendió Jesucristo con mano fuerte y nos está liberando y nos está sacando día a día. Dile al Señor: Señor, transfórmame, libérame. No, Señor, yo no quiero tener más odio. Señor, yo no quiero. Dile al Señor que te libere. Libérame, Señor, libérame. Y el Señor con mano fuerte vendrá y te liberará de ese infierno en el cual muchas veces nos encontramos. Aunque muchas veces vayamos a la iglesia, hay gente que tiene un infierno dentro. Y este quinto artículo nos lo dice, que Jesucristo descendió. De manera que este domingo, cuando usted vaya a misa y profesemos el credo, recuérdense de estos 5 artículos y díselo de corazón al Señor: gracias, Señor, porque tú desciendes día a día a mí, porque creo en ti como Padre que provees, que me amas, que no me abandonas. Creo en tu Hijo Jesucristo, que es mi Señor, Señor. Creo en la Virgen María, que llevó en su vientre a Jesús. Creo en el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo no lo tocamos hoy. Vamos a dejar el resto de los artículos para el próximo programa, Dios mediante. Y ahora, mis queridos radio oyentes, les tenemos un gran regalo. Nuestra hermana Yuskari, una hermana muy querida de nosotros, que ha participado en varias ocasiones en nuestro programa, nos ha enviado su experiencia, una experiencia linda de noviazgo, del noviazgo que tiene con nuestro hermano José Alberto, que también un buen colaborador de nuestro programa Experimentando el Amor de Dios. Vamos a escuchar su experiencia de fe, porque es impresionante cómo Dios los ayuda, que todavía hay noviazgos cristianos, noviazgos que llevan, que caminan según la voluntad de Dios. Es importante que nosotros escuchemos que todavía hay esperanza, no como mucha gente dice que ya las esperanzas, ya este mundo no sirve. No, mis hermanos, hay gente que todavía está luchando por hacer de este mundo un mundo mejor. Vamos a escuchar esta hermosa experiencia esta noche de nuestra hermana Hola, Yuskari. ¿cómo están? Un saludo en los corazones de Jesús y de María.
Espero todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Yoscari Figueras, tengo 24 años. Soy de Venezuela. Quiero contarles un poquito de mi vida, de mi testimonio, de lo que ha hecho Dios y la Virgen María en mi vida. Cuando yo era apenas muy niña, a mi mamá le diagnosticaron lupus eritomatoso y estuvo durante muchos años hospitalizada. Tengo una hermana 2 años menor que yo y mi hermanita y yo nos quedamos con mi abuelita. Mi abuelita nos tuvo todo ese tiempo. Mi mamá nos iba a visitar una vez a la semana, un ratico que le daban permiso, porque como estaba tanto tiempo hospitalizado, y eso fue creando como un vacío en mí por la ausencia de mi mamá. Desde muy niña fui creciendo con ese vacío. Mi abuelita estaba y le agradezco profundamente todo lo que hizo por mí, pero no tuve como esa cercanía de una niña con su mamá. Y eso fue creando ese vacío. Tengo una tía muy de Dios que fue el que me enseñó cómo a buscarlo, cómo amarlo. Y cuando yo tenía 11 años, le dije a mi mamá que yo quería tomar la primera comunión. Y no me tomó en serio. Y yo le insistía y le insistía, yo le decía que yo quería tomar la primera comunión, que por favor me fuera a inscribir. Y tanto insistirle, ella fue y me inscribió. Hice mi proceso de catequesis y fui conociendo un poquito del amor de Dios. Pero todo fue como muy superficial, por decirlo de alguna manera. Hice mi primera comunión, seguí en la iglesia, seguí viviendo con mi abuela, a pesar de que a mi mamá mucho tiempo después le dieron de alta. Yo seguí viviendo con mi abuela. Y cuando tenía 15 años, empecé a alejarme de Dios, a tratar de llenar los vacíos que habían en mi vida con lo que el mundo me ofrecía. Fiestas, amor en el mundo, amistades fuera de Dios, que solo iban creando más y más vacíos en mi vida. De los 15 a los 18 viví una vida muy apartada del amor de Dios. Y, y seguía viviendo como el mundo nos ofrece que vivamos. Y en esa búsqueda de llenar esos vacíos estaba todo lo que el mundo me ofrecía. Sin embargo, yo sabía que ese vacío solo lo podía llenar Dios. Pero no sabía cómo encontrarlo.
Y en este momento me llegó una frase de San Agustín que dice: te busqué afuera y tú estabas tan dentro de mí. Porque es cierto, yo empecé a buscar a Dios como en esas amistades, en esas fiestas, a pesar de que Jesús estaba tan cerca de mí. Cuando yo cumplí 18 años, hice un retiro espiritual con una comunidad que marcó mi vida, a la cual en este momento pertenezco. Se llama Lazos de Amor Mariano. Hice mi retiro espiritual de conversión con ese movimiento y Dios empezó a tocar mi corazón de una manera muy profunda. Empecé a sentir que Dios, durante todo el tiempo que estuve alejada de Él, me estuvo buscando. Solamente que el bullicio del mundo no me dejaba escucharlo, no me dejaba encontrarlo. Y empecé a acercarme más a Dios. Empecé a hacer mi consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María Griñón de Montfort. Y el Señor empezó a llenar esos vacíos. Sin duda, en nuestro corazón siempre va a haber un vacío que tiene el tamaño de Dios. Y aunque muchas veces nosotros busquemos llenarlo con otras cosas, Dios es el único que lo puede llenar. Y cuando yo supe eso y me di cuenta de eso y que el Señor me lo mostró, me abandoné en Él. Y cuando me abandoné en Él, el Señor empezó a sanar mi alma, a sanar mi corazón. Empezó a sanar mi relación con mi mamá. Y durante mi proceso de consagración, también fue un proceso de sanación. El Señor me mostró su profundo amor todo el tiempo que estuvo buscándome. Y de verdad que sin duda Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Y aunque muchas veces nosotros como que no tenemos las tentaciones, tenemos las luchas, tenemos a los enemigos de nuestras almas ahí, como haciéndonos buscar la manera de caer, Dios y la Santísima Virgen María siempre está buscándonos para que nos dejemos amar por Él. Porque ciertamente amar es importante, pero más importante es dejarse amar por Dios. Porque si yo no me dejo amar por Dios, no me lleno de ese amor para poder darlo a los demás. Un saludo en el Señor y espero que todos se encuentren muy bien. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo, tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro,
es el que me tiene. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él nos irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos, en sus manos. Será su insistencia, su santa paciencia, que Él no se retracta, es fiel a promesas. A veces me duele porque no me suelta, mas sé que en sus manos mi vida está puesta. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él nos irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos, en sus manos. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene